Pues ya son las 10:03 de la mañana, ya estamos listos para la mesa de análisis, que es muy gustada siempre estas mesas de análisis. Invitación, Dani, qué gusto estar con ustedes. Bueno, pues ahora estamos en esta mesa de análisis para hablar, sí, de lo nacional, de lo internacional, a veces también, porque es imposible de pronto evadir los temas que tienen que ver con la región, sobre todo cuando Donald Trump está todos los días dándonos lata, ¿verdad? Pero yo, antes que otra cosa, sí les quiero hacer una pregunta para que me contesten como a bote pronto, 2 minutos, una que he estado haciendo en todas las mesas, que tiene que ver con esta renovación del PAN, porque lo hemos traído toda la semana, porque yo estoy muy impresionada por esos videos que han sacado, y nada más casi como un comentarito ahí de bote pronto, porque estamos en momentos en los que, bueno, ya viene hasta preparado acá el diputado, entonces que empiece el diputado con esa... Gracias. ¿Cómo podemos leer, no, y ya en serio, esta propuesta de renovación del PAN en un contexto en el que parece que no, lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? O sea, donde parece que la falta de una oposición fuerte, real y clara no puede no ser tan buena idea o tan buen mensaje para Morena, porque entonces, ¿no? El problema es para Morena si no hay una buena oposición, ¿o cómo? A ver, siempre será en una democracia deseable una buena oposición. Una buena oposición puede dar una posición clara respecto a ciertos puntos de vista que quizás no vea uno. Una buena oposición también representa, por supuesto, a alguien que no esté de acuerdo con las posturas o posiciones que nuestro movimiento puede tener. Sin embargo, me da la impresión de que estamos viviendo una enorme crisis en nuestro país de la oposición per se, ¿no? Siempre cuando hablamos de un relanzamiento de lo que sea, estamos hablando de que se parte de un diagnóstico de que algo no está bien, si no, no se relanzaría algo, ¿no? Y en ese orden de ideas, lo que yo encuentro con el relanzamiento del Partido Acción Nacional es, por un lado, algo que sí me parece que agrega a la sátira política. O sea, hay temas para reírse en serio, ¿no? Y hay temas serios también en el diagnóstico, A ver, ¿no? ¿cuáles? En la risa, pues evidentemente, pues yo veo el mismo logo o un nuevo logo con las mismas caras, un Claudio X González, ¿no? Que si usted quiere verdaderamente perder una elección, pues llámele a Claudio X González. Parece Sin que duda, viene a un debate el diputado, ¿verdad? Ya con sus pancartas y todo, ya está listo para la campaña. Fíjate, apareció por ahí también Lorenzo Córdoba, este expresidente del INE, un racista, ¿no? Lo escuchamos en algunas conversaciones, hablando terriblemente mal de un representante de los pueblos originarios. Y bueno, pues ya supimos también abiertamente que teníamos un presidente del INE que formaba parte del Partido Acción Nacional, ¿no? Este personaje, por cierto, ganaba más de $500,000 y nunca quiso bajarse el sueldo. Vimos también a Marco Cortés, ni más ni menos que a Marco Cortés, quien además sus resultados en las elecciones de 2024, de 300 distritos federales electorales, únicamente ganaron 3 sin alianza, ¿no? Vimos también a Xóchitl Gálvez, ¿no? A este personaje que le avergüenza ser del PAN y del PRI. Siempre lo ha dicho abiertamente, pero ahí estaba sentada en primera fila acompañando a los compañeros. El líder, ni más ni menos que del Partido Acción Nacional, Jorge Romero. Jorge Romero, que además tiene serias acusaciones, no es una narrativa de comunicación política, hay 22 carpetas de investigación por una serie de conductas ilícitas que se presumen sucedieron en la alcaldía Benito Juárez. 22 carpetas de investigación ha anunciado la Fiscalía de la Ciudad de México y tienen que ver con temas serios, con construir pisos donde no se deben de construir excedentes de pisos, que incluso pudieron haber generado importantes daños y la pérdida de vidas en los terremotos que tuvimos. Y bueno, ¿por qué no mencionar, no? Imagínate qué personaje estuvo también invitado ahí en primera fila, ¿no? José María Aznar, ¿no? Ex presidente del gobierno de España, compadre, por supuesto, de Felipe Calderón, ¿no? Me parece que un desacierto, ¿no? Un conflicto ideológico porque retoman principios
que datan desde el fascismo más rancio de Mussolini, Patria, Familia y Libertad, peleándose incluso el espacio ideológico con personajes como Eduardo Verástegui o como estos neopolíticos como Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Con una serie de cosas que a mí me sorprendieron mucho en el propio evento, ¿no? En donde vi, por ejemplo, que el exsecretario de Comunicación, el señor Raúl Tortolero, ¿no? Estaba exsecretario de Comunicación del CEN, del Partido Acción Nacional, estaba como de lugar tratando de bajar una bandera de la diversidad, ¿no? Y de pronto subió un tuit en donde dijo, y lo cito textualmente: en el relanzamiento del Partido Acción Nacional le dije a este tipo, ¿no?, que bajara su bandera del supremacismo LGTB, porque esto no es panista, ¿no? Y en ese mismo evento, una de las oradoras invitadas de honor, pues la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quien dice que es feminista y quien en un evento en donde se criticó fuertemente a la diversidad, en donde se retomaron valores esencialmente fascistas, pues la tuvieron como heredera, ¿no? Entonces me parece que había falta de identidad, las mismas caras, y que lo único que se presentó fue un nuevo logotipo al que yo vi notablemente menos azul. Pues no era tema de la mesa, pero vemos que acá el diputado venía bien, pero bien preparado. Yo digo, parece que ya venía listo para las campañas. Blanca, ¿tú cómo ves esto? O sea, en términos ya estrictamente de análisis de la política, ¿qué hacemos con este PAN que se renueva con esta, de pronto, pues sí, falta de identidad o brújula o no sé cómo llamarla? A ver, primero déjame decir, yo creo que una oposición robusta, una oposición con posibilidades de acceder al gobierno, no es que sea bueno para la democracia, es que es indispensable. Sin esa posibilidad de que haya diversas organizaciones que representen a diversos segmentos de una sociedad, pues es difícil hablar de una democracia plena. Pero no solamente importa por el lado democrático, también importa por el lado de la gobernabilidad. Si tú tienes a muchas personas que se sienten excluidas de la representación política dentro de los canales institucionales, lo que estás generando son condiciones de posibilidad para que el conflicto, que naturalmente ocurre en cualquier sociedad, porque no hay sociedad ninguna en la que haya unanimidad de puntos de vista, esos conflictos naturales es mejor que se procesen por la vía institucional, para decirlo rápido, que sea no a golpes, sino en una mesa de discusión. Entonces, sea que lo veamos por el lado de democracia o por el lado de gobernabilidad, de orden, de paz, de que no sea violenta la forma en la que se resuelvan los conflictos, es muy importante que los diferentes segmentos de una sociedad que tienen puntos de vista distintos puedan tener representación política. Tenemos en el caso de México algo que tampoco es singular de México. En muchos países en donde ha triunfado, digamos, un movimiento como el que tuvimos en México en el 2018, de un signo, digamos, del lado de la izquierda, pero en muchas partes del mundo ha sido por el lado de la derecha, vemos que a las oposiciones les ha resultado extraordinariamente difícil lidiar con esas suertes de tsunamis. Pensemos, por ejemplo, en el caso del Partido Demócrata en los Estados Unidos, que en muchas ocasiones uno se pregunta dónde están los demócratas, además de estar muy divididos, como ocurre también en Acción Nacional. Yo diría, específicamente en lo que hace al Partido Acción Nacional, primero, reconocer que es un partido de muy larga data, es pues después del institucional, después del Partido Revolucionario Institucional, de hecho es anterior en la fundación del PAN al PRI con ese nombre PRI, es un partido de larga data, con una larga tradición de cosas que a mí me parece que son importantes que tengamos como país y que podamos, y ojalá ellos mismos pudieran retomar y fortalecer y revitalizar. La larga costumbre de discutir entre ellos. La importancia que tuvieron en el origen de Acción Nacional las elecciones primarias, la elección, digamos, de representantes que partieran de, pues, el sentir de las comunidades que representaban.
Parte de eso se está recuperando en este relanzamiento. Es muy importante subrayar que es relanzamiento, no es una renovación, no hay una nueva propuesta realmente, ni en términos ideológicos claramente, o sea, hay una cosa vaga, hay una apuesta por, digamos, lo mediático, lo tecnológico, y sí hay lo que yo encuentro más rescatable es, uno, que algún signo de vida da, y dos, y que eso es bueno, más allá de cualquier otra cosa por las razones que señalé al comienzo. En segundo lugar, lo que me parece mejor es lo de la recuperación de las elecciones primarias. Creo que esa es una vía posible para que realmente pueda reconstruir Acción Nacional, su conexión con la gente, con su propia base social, y hay una clara apuesta por los jóvenes. Y creo que me parece que es claro, si bien no lo vimos tanto en el evento del sábado, solamente la secretaria de Acción Juvenil, pero sí hay una apuesta por el lado, digamos, de esa aplicación que sacaron, por esa apuesta incluso, insisto, más mediática, más tecnológica. Entonces creo que es un signo que está bien que haya algún partido, y no un grupo terrorista, digamos, el que busque representar a un segmento de la sociedad mexicana que no le gusta Morena y que se siente incómodo con Morena. Yo prefiero que ese segmento esté adentro de las instituciones y no afuera de ellas. Pero veo que este esfuerzo de Acción Nacional pues no es, desde mi punto de vista, suficiente para lidiar con los problemas que trae Acción Nacional. No hay, coincido con Arturo en principio, digamos, uno pensaría que un relanzamiento se basa en algún tipo de proceso de diagnóstico, de autocrítica. Extraño, de parte de toda la oposición mexicana, ese proceso de diagnóstico no sé si lo han hecho y desde luego no lo han compartido. Sí, bueno, sí, por lo menos no lo han compartido. Y se habló mucho, o se ha especulado mucho, de la posibilidad de que llegue algún tipo de acuerdo con Ricardo Salinas Pliego, el outsider que no va por la vía institucional. ¿Quién necesita más, el PAN a Salinas Pliego o Salinas Pliego al PAN? Yo creo que el PAN a figuras como Ricardo Salinas Pliego, porque siento que el relanzamiento del PAN cualquiera puede montarse una estrategia de marketing, pues, ¿no? Un nuevo logo, te armas ahí un par de anuncios, un par de espectaculares, pero eso no se sostiene en el tiempo, ¿no? Y a mí lo que me genera mucha curiosidad es cómo el PAN va a procesar, pues, las propias contradicciones que les va a generar este nuevo país, ¿no? Porque muchos de los principios de los que yo creo que hablaba Blanca, ¿no? Que el PAN buscaba en su momento con este señor que tiene a su hijo en Sonora, bueno, uno de los panistas como históricos que pugnaba mucho por la libertad, por la democracia, ¿no? Y muchos principios que tienen que ver, creo yo, con la democracia liberal. Maquillo, dices. Maquillo, exacto. Que tiene mucho que ver con la democracia liberal que hoy Morena está tratando de, pues, superar, ¿no? Una democracia liberal que estaba siendo insuficiente para, pues, llevar bienestar a la gente. Entonces yo ahí me preguntaría cuál es el proyecto del nuevo PAN, ¿no? Porque un nuevo logo pues te lo saca cualquiera. Pero ¿cuál es su propuesta, por ejemplo, frente a seguridad, ¿no? ¿Cómo van a explicar que no van a hacer lo que Calderón hizo en su momento? ¿Qué van a hacer en términos de economía, ¿no? Hoy la economía en México pues hay muy poco que cuestionarle dadas las circunstancias también internacionales y creo que Claudia lo está llevando a un buen puerto. ¿Qué van a hacer en temas de medio ambiente, ¿no? La derecha nunca ha sido aliada de los temas climáticos, incluso hay una derecha negacionista respecto a los temas climáticos. ¿Qué proponen para el tema de las mujeres? ¿Qué proponen para el tema de las comunidades indígenas? Entonces, creo que va a ser muy difícil para este PAN, como se está planteando, procesar lo que hoy el país está pidiendo. Y creo que en ese sentido, los discursos libertarios, mucho más radicales, mucho más incluso abiertamente fascistas de Ricardo Salinas Pliego, podrían encontrar un conducto, ¿no? Entonces creo que eso va a ser muy interesante, como el PAN que tiene a gente como Alejandra Rojo de la Vega, que pues es una mujer que se asume como feminista, cómo va a procesar el momento en que la elección tengan que sumar a Ricardo Salinas Pliego, y eso creo que va a ser muy interesante. Pero creo que nosotras, bueno, quienes militamos de parte de la Cuarta Transformación, pues nos toca también no ser tan soberbios porque tenemos un desafío, por ejemplo, con los gobiernos locales, ¿no? Y hoy Morena es hegemonía electoral, pero no es hegemonía política, ¿no? Los postulados de no mentir, no robar, no traicionar, por el bien de todos, primero los pobres, es tiempo de mujeres, se materializa en lo federal y eso es muy claro, pero en lo local, pues el partido tiene un desafío muy grande para que entonces no peleemos otra vez, como pasaba hace un par de décadas, como votar por el menos peor y que simplemente, y que no sea solo una cosa de, pues no llega Morena con las siglas, pero no hay una apuesta
pues con la profundidad con la que se llegó en 2018. Eso me lleva a uno de los temas que sí era tema de esta mesa, porque ayer se presentó el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, en el Senado para la glosa del informe, y uno de los temas es la seguridad en un momento en el que, hoy lo tuvimos en el programa, Michoacán está viviendo, bueno, en muchas regiones del país, pero justamente este asesinato del líder de los productores limoneros genera, pues nos pone el foco, la atención en Michoacán con un tema no resuelto. De hecho, uno de los delitos que ha aumentado en estos últimos años es delitos de alto impacto, que es la extorsión, ¿no? Y la extorsión que está asolando a muchas regiones del país, entre esas Michoacán. ¿Cómo evaluamos el tema de la seguridad, más allá de las cifras que ya nos han dicho? ¿Cuáles son los retos que tenemos enfrente? Bueno, me parece que hay un cambio significativo en la política en materia de seguridad a partir de que llegue el gobierno de la transformación. Yo insisto, y a la oposición le molesta mucho, recordar qué fue lo que pasó en la época de Felipe Calderón y qué fue lo que pasó también en la época de Enrique Peña Nieto. Y les molesta porque tratan de desacreditar eso como que es algo lejano. Y me parece que no, me parece que el daño que se generó a partir de que un presidente que además llegó absolutamente cuestionado, y en mi opinión personal y en la de muchas mexicanas y mexicanos, robándose una elección, y para legitimar ese robo de la elección determinó declararle la guerra ni más ni menos que a las y que a los mexicanos, porque así lo llamó, ¿no? En donde se valía absolutamente de todo, mientras que su mano derecha, comprobado además, era ni más ni menos que Genaro García Luna, que recientemente fue sentenciado y condenado en 2023, ¿no? Por el gobierno de Estados Unidos por estar vinculado con el cártel de Sinaloa, ¿no? Y dicen por ahí que si sabía o no sabía. Por supuesto que Felipe Calderón sabía. Hay dos elementos cruciales. Uno es el general Tomás Ángeles de Aguajare, ex subsecretario de la Defensa, ni más ni menos que subsecretario de la Defensa, quien le dijo al presidente en una reunión en Los Pinos, y esto lo comenta el propio general: señor, hay elementos para pensar que el secretario de Seguridad Pública Federal tiene vínculos con el cártel de Sinaloa. Pidió pruebas, se llevaron las pruebas, ¿y cuál fue la respuesta? Encarcelar al general Tomás Ángeles de Aguajare, que solo después salió en libertad. Otro funcionario también, que era excomisario de la Policía Federal, acompañó una carta con 25 o 26 testimonios de expolicías federales que daban datos muy concretos de que efectivamente existían vínculos de Genaro García Luna con el cártel de Sinaloa. ¿Y cuál fue la respuesta nuevamente de Felipe Calderón? Ni más ni menos que encarcelarlo durante 4 años para que después saliera con un usted disculpe. ¿Y por qué lo menciono? Porque me parece un punto crucial en la historia moderna de nuestro país, en donde una política pública de efectivamente sacar al ejército sin ninguna estrategia para favorecer a unos cárteles en un fenómeno geopolítico que tiene que ver con el traslado, el tráfico de drogas en el mundo, ¿no? Y que evidentemente en nuestro país se ve afectado, una, porque tenemos una frontera gigante, y dos, porque estamos al lado ni más ni menos que del principal consumidor de este tipo de drogas, que además no tiene ni siquiera una estrategia porque no reconoce el problema como un problema de salud. Y en esa lógica, pues, es un asunto que parece que no puede tener un arreglo, sino que puede tener soluciones parciales que alivien de alguna forma la problemática. Bueno, pues esa guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón generó una explosión en los homicidios dolosos en nuestro país. Y la tendencia es clara, ¿eh? Si tú volteas a ver el número de homicidios dolosos, va creciendo, crece aún más con Enrique Peña Nieto, que fue omiso completamente, que decidió la poquita policía de investigación que había en ese momento desarticularla,
crear una Comisión Nacional de Seguridad, poner a sus cuates que eran fiscales estatales e irse a jugar a Punta Mita, que era lo que mejor hacía, jugar golf en Punta Mita, ¿no? Mientras que los homicidios dolosos seguían creciendo de alguna forma de manera brutal. ¿Dónde viene un cambio en la tendencia? ¿No? Que es un instrumento de la estadística para poder medir si una política pública tiene un cambio distinto hasta 2019, efectivamente con Andrés Manuel López Obrador, donde se establece una estrategia de seguridad distinta. Se crea efectivamente la Guardia Nacional, se plantea atender las causas de los problemas que tienen que ver sin duda con la enorme desigualdad. La desigualdad es un acto de violencia en cualquier sociedad, ¿no? Y por supuesto es uno de los principales o causas que promueven que muchos de nuestros jóvenes, que son los que mayormente pierden la vida por ser incorporados en este tipo de organizaciones criminales, se incorporen por la falta de posibilidades que tienen, ¿no? O por las posibilidades que les ofrece lamentablemente el crimen organizado. Hasta entonces empieza a haber una disminución que se marca aún más en el gobierno de la presidenta, de la doctora Claudia Sheinbaum. Estamos hablando de una disminución del 32% de los homicidios dolosos desde el 2019, desde que llegó la transformación. Estamos hablando de una reducción de todos los delitos, excepto la extorsión, efectivamente, pero de todos los delitos, feminicidio, secuestro, robo a casa habitación, robo a transportistas, ¿no? De forma significativa desde que llegó el gobierno de la transformación. ¿Sigue siendo un problema el tema de los homicidios dolosos? Sin duda, sigue siendo un grave problema. ¿Está solucionado el problema? De ninguna forma, no está solucionado. Pero de que se han tomado las acciones fundamentales para poder cambiar el rumbo desde el punto de vista legislativo, incluso desde el Ejecutivo, sin duda se han tomado. Hoy tenemos, por ejemplo, facultades que no tenía antes la propia autoridad para que la inteligencia forme parte de las carpetas de investigación. Hoy tenemos a una Guardia Nacional que no está militarizada. Ojo, no implica la Guardia Nacional una militarización y hay que repetirlo las veces que sea necesario. Y voy a dar un ejemplo análogo ahorita ya porque ya terminó mi tiempo, muy rápido. En el ejército hay médicos militares, médicas y médicos militares, de los mejores. Y claro que pasan por un sistema militar, un sistema de rangos, un sistema de antigüedad. Y cuando uno va a una operación con un médico militar, no aparece un soldado con un fusil, aparece un médico militar experto en salud. Lo que se pretende hacer de la Guardia Nacional es que efectivamente aproveche la estructura y la doctrina militar, pero que sea una institución experta en atender los asuntos de seguridad interior y de coadyuvar con las autoridades estatales de nuestro país, ¿no? Tenemos ya una Guardia Nacional que también puede participar en integrar información a las carpetas de investigación. Hemos renovado el Poder Judicial, que sin duda estaba aliado con los poderes fácticos, con los poderes económicos, con los poderes empresariales. No había una separación clara del Estado y el sector empresarial. Y me parece que todo este tipo de modificaciones eventualmente tendrán resultados mucho más certeros sobre la cifra de homicidios dolosos que hoy afortunadamente hay una reducción significativa. Si sigue la tendencia, probablemente terminando el año estemos casi al 49% de la cifra que había de homicidios dolosos en 2019, con esa tendencia, ¿no? Y algo que hay que mencionar y que es bien importante también decirlo: el gran fenómeno de la violencia se concentra en 7 estados de la República. El 52% de los homicidios dolosos están concentrados en 7 estados de la República, en donde, por cierto, también 2 de estos son gobernados por el Partido Acción Nacional, Guanajuato y Chihuahua, otros tantos también por Morena, hay que decirlo abiertamente, y otros también por el Movimiento Ciudadano. Es decir, es un problema que compartimos, gobiernos con distintos partidos políticos, y ahora que están colaborando, cada uno de ellos con la autoridad federal, que hay una colaboración que está en las causas, en los ejes más importantes de la política pública en materia de seguridad, ¿no? Que tiene que ver con la atención a las causas, con la Guardia Nacional, con la colaboración interinstitucional entre todos los órdenes de gobierno y con la inteligencia e investigación, pues resulta que también han tenido una disminución importante. Y yo aplaudo que Guanajuato tenga una reducción significativa, aún gobernada por el Partido Acción Nacional, y aplaudo que Chihuahua también esté reduciendo los índices de homicidios dolosos, y aplaudo que en Nuevo León esté sucediendo lo mismo, y aplaudo que en Jalisco también esté sucediendo lo mismo. Entonces quiere decir que la política pública en materia de seguridad sí está dando resultados.
Se ha hablado mucho de que ha cambiado, de que hay una diferencia entre la política actual, la de Claudia Sheinbaum y la de López Obrador, ¿no? Por el tema de que López Obrador tenía un énfasis muy claro en la defensa incluso de ciertas estructuras militares, que eso ya no es tema cotidiano, ¿no? De las conferencias, aunque se presenten los jefes de los militares en las conferencias, no tienen en lo discursivo este protagonismo. Hay realmente un cambio en esa política. Se habla mucho también de los éxitos que puede tener el secretario de Seguridad Ciudadana al coordinar todas estas acciones. ¿Qué tanto sí ha cambiado y qué tanto es un poco la misma estrategia continuada, quizá con un piso más en el tema de investigación? Sí, yo veo un cambio claro. Me parece que efectivamente hubo un cambio entre el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en relación a sus predecesores, pero también veo unas diferencias importantes entre el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y el gobierno actual de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y lo veo en varios sentidos, más allá de que hay algunas continuidades, ¿sí? Discursivas, pero también, digamos, y sobre todo el tema de atención a las causas. Es complicado porque es un fenómeno muy complejo el del crimen. Entonces, las causas es una parte del problema, pero no es la única parte del problema. Tampoco basta, como en otros problemas, identificar dónde está el origen del asunto. Yo coincido con Arturo, el origen, con Arturo y con muchísimos otros que lo han documentado y lo han estudiado. El problema surge con Felipe Calderón, pero el problema es que no hay manera de echar para atrás el tiempo. Una vez se desata el problema, ¿sí? Ya esto adquiere una inercia que hace difícil simplemente que con señalar que el origen estuvo en Felipe Calderón, pues esto, pues está bien decirlo, pero no resuelve el problema de Michoacán. Pero no resuelve el problema. Entonces, una vez tú desatas, digamos, esa caja de Pandora, es muy difícil simplemente volver a regresarla a la caja. Y el regreso al cambio de lo que yo puedo ver en el gobierno de Claudia Sheinbaum, que además estoy totalmente de acuerdo con lo que veo en ese cambio en relación al pasado gobierno. Primero, un cambio de prioridad absoluta. Me parece que nos ha manifestado de muy diversas formas la presidenta Sheinbaum que su prioridad número uno es el tema de pacificar a México. Y no puedo estar más de acuerdo con ella, porque es el problema que más afecta a los mexicanos. En todas las encuestas así se revela. Es, además, si nos vamos más a lo que sabemos de la política en general, desde siempre, pues la razón de ser de que haya un gobierno, de que haya un Estado, es justamente para que podamos vivir sin miedo a la violencia, sin miedo a perder la vida de forma violenta, y en esto lleva fallando hace mucho tiempo el Estado mexicano. Entonces, altísima prioridad coincidida, yo diría número uno de prioridad de manera consistente. En segundo lugar, hay un cambio en la estrategia en el uso de la coacción, para decirlo rápido, de la fuerza, ¿sí? Muchísimo más moderado en el caso del expresidente Andrés Manuel López Obrador que en el caso de la presidenta Sheinbaum. Las cifras presentadas por el secretario de Seguridad García Harfuch ante el Senado en la glosa del primer informe así lo revela. Es impresionante el número de detenciones, el número de decomisos, y efectivamente ha habido una baja sobre todo en todos los delitos de alto impacto, pero sobre todo en homicidio doloso. Hay algunas cuestiones que sí vale la pena apuntar. Hay discusión sobre, digamos, la cifra que han estado utilizando más para este 32%, que se refiere al 24%, no al 19%, pero, digamos, esa bajada de 32% de homicidio doloso en relación al año pasado, digo, a la última medición del 24%, pues es homicidio doloso diario, cuando la cifra más estándar, normal, es homicidio doloso por 100,000 habitantes. En fin, hay ahí algunas discusiones, pero hay un reconocimiento incluso entre los críticos que sí ha habido un descenso en homicidio doloso.
y en algunos otros delitos de alto impacto. Pero también es cierto, y hay un reconocimiento implícito y explícito por parte del gobierno, de que ha habido un aumento en otros delitos de alto impacto y altísimo costo para la población. Tú ya lo mencionaste, Dani, la extorsión, pero también, y el que a mí me parece el más horroroso de todos, que es la desaparición de personas, que realmente sí ha evolucionado de manera muy, muy preocupante, incluyendo una subida en este último año muy significativa. ¿Qué nos revela el hecho de que 2 días antes de que se presentara García Harfuch a su informe sobre seguridad ante el Senado de la República para hablar de los resultados de la estrategia de seguridad de la presidenta ante el Senado de su primer año, 2 días antes haya sido asesinado en Michoacán un líder del sector del Limón? Pues nos habla de algo que yo la verdad celebro muchísimo, que el secretario García Harfuch haya dicho él mismo en ese informe, y es que el problema está lejos de estar resuelto. Hay avances, pero no está resuelto. Es un problema, como decía yo al principio, enormemente complejo, y esto no es nada más como para desviarla, simplemente es un problema complejo. Hay problemas simples y hay problemas complicados y luego hay problemas complejos. Este es un problema complejo donde se cruzan muchas causas y se retroalimentan, y entonces no hay una sola solución, necesitas una solución integral, y lo que estamos viendo en este primer año de gobierno de la primera presidenta que tiene México es justamente una estrategia integral que va por buen camino, pero que tenemos también múltiples evidencias de que todavía no resuelve el problema. Y en ese mismo sentido, estamos viendo esto, todavía no se resuelve, todavía hay muchas carencias. La coordinación con los gobiernos estatales parece que ha sido uno de los temas clave, aunque sean de distintos partidos, por lo menos esa es la parte que nos han dicho por ahí va. Sin embargo, tenemos estos 7 gobiernos, donde no son los 7 gobiernos, digamos, 7 regiones del país, donde la situación está compleja. En unos casos gobierna la oposición, en otros casos gobierna Morena. ¿Qué implicaciones tiene esto en términos, pues, del desarrollo político? Estamos a un año, ¿cuánto de las próximas? Ya están moviéndose los hilos para nuevos candidatos, ya están algunos gobernadores, incluso van a tener cambios de gobierno el próximo año. Y en ese sentido, los gobiernos donde todavía no se resuelve o donde no va tan rápido esta disminución, pues también tienen efectos, ¿no? O sea, el efecto de la política ahí siempre es uno de los elementos que ayuda o desayuda a avanzar. Claro, porque hay como un sector muy carroñero, ¿no?, respecto a la violencia que se vive en el país, y un poco lo que decía Blanca, pues el tema del crimen organizado pues es muy complejo, porque ya no es solo sobre las drogas, ¿no? O sea, el capital, como el capital sea legal o ilegal, cuando se te agota un mercado, pues vas y tienes que meter tu dinero en otro lado, porque dinero llama dinero, ¿no? Entonces, ahora entra el tema inmobiliario, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ¿qué rol juegan los municipios cuando permiten, ¿no?, como todas estas... el cártel inmobiliario, pues también hay un componente ahí de dinero de narcotráfico, ¿no? Incluso bancos involucrados. Ya veíamos como una llamada de Estados Unidos hizo que generara ruido y un banco tuviera que cerrar puertas, aunque no había tantas pruebas en ese momento. Entonces creo que es un problema complejo, porque, como lo decía Blanca, pues no solo tiene que ver con los jóvenes, no solo tiene que ver con la pobreza, incluso tiene que ver con gente que hoy en Wall Street usa traje y no utiliza armas ni está tatuada, ¿no? O sea, es mucho más complejo. Yo te diría, agregando esa complejidad, no solo son nuestros estados en México, es también el rol que juega Estados Unidos, ¿no? El tema de la incorporación de armas que vienen de allá y como dinero también que está allá, que está completamente blanqueado. Yo sí creo que hay una diferencia muy importante con respecto a lo que está pasando hoy, y creo que tiene que ver con el propio liderazgo de la presidenta, ¿no? O sea, este tema de la cooperación, porque además creo que es algo mucho de las mujeres, no quiero como sonar romántica respecto a las mujeres, pero a las mujeres se nos da la cooperación, ¿no? Y Claudia, yo que formo parte de un proceso del gobierno federal, se siente ese llamado de cooperar, ¿no? ¿Tú qué aportas como secretaría para el tema de la seguridad? Y eso es muy importante. Yo sí creo que hay una coordinación muy importante entre todas las secretarías. ¿Tú qué estás haciendo? Que aunque tu tema sea medio ambiente, tu tema sea mujer, tu tema sea salud, ¿qué podrías estar aportando para la pacificación del país? Y
y creo que eso se ve, ¿no? Creo que también la transparencia es muy importante, la honestidad con la que las mañaneras se expone ante el pueblo de México, porque yo creo que Andrés Manuel sentó bases muy importantes, pero a veces para él quizás era muy fácil como minimizar ciertos procesos, y Claudia es muy transparente, ¿no? Y ella lo dice todas las mañanas, es un tema que todos los días tenemos que darle seguimiento, porque es un tema que no se va a acabar quizás en este sexenio. Pero respecto a lo político, ¿cómo vamos haciendo? Y con esta honestidad con la que la presidenta le habla al pueblo de México respecto a lo que se está haciendo, pues ir cortando discurso y narrativa a la derecha para volver a las cosas que hoy nos tienen en este lugar, ¿no? Que nos tienen aquí en este momento. Creo que la coordinación con los gobernadores ha sido muy interesante, ¿no? Incluso la gobernadora de Guanajuato, la gobernadora de Chihuahua siempre han salido como pues hacer lo que le toca, porque antes pues los gobiernos como mucho tenía que ver con crímenes del fuero federal, pues ellos decían, pues es que esto a mí no me toca, ¿no? Entonces creo que lo que necesitamos es que los 3 órdenes de gobierno entiendan que tienen algo de responsabilidad respecto a lo que se está viviendo, pero creo que vamos por un buen camino. Yo al menos, yo soy de Chihuahua, entonces me tocó vivir procesos muy dolorosos. Yo me siento muy optimista respecto a lo que hoy está haciendo nuestra presidenta, pero sí tenemos que estar conscientes de la complejidad de lo que implica. Y creo que, por ejemplo, el tema de las cárceles, a mí eso me genera muchas inquietudes, ¿no? Se han hecho muchos arrestos, pero ¿qué va a pasar entonces en las cárceles? ¿Cómo se va a procesar? Muchas de estas personas son personas muy jóvenes, ¿no? No es lo mismo ser un sicario que ser un halcón. Como que hay una conversación que me queda claro que es muy pronto darle en este momento, porque en el tema de las extorsiones, que sé que no han habido tantos avances aparentes, pues hay 300 detenidos que no son personas que tú en tu casa llamas y extorsionas, son redes, ¿no? Entonces, esas 300 personas quiere decir que son 300 redes ubicadas de gente que está extorsionando. Entonces, para agregarle a la complejidad, y creo que tenemos que ver la foto de manera completa, pero sí, que no bajemos el nivel del debate, eso me parece muy importante, porque es muy serio lo que está pasando en este país, ¿no? El tema de las desapariciones, creo que faltan muchas cosas por resolver, evidentemente, pero yo por lo menos me siento muy optimista. Bueno, y hay todo un tema también de discusión acá, ¿no? Que tiene que ver con el asunto de mayor coacción, mayor punitivismo en un país que pues ya de por sí tenía un problema fuerte de impunidad, fuerte con las fiscalías, fuerte con los juzgados, fuerte en las cárceles, y que siempre termina siendo quizá un problema, ¿no? Ya no hay abatimientos, pero ¿cuántos, no? O sea, ¿qué hacemos con todas esas personas en las cárceles? Es todavía un problema. Pero yo quiero pasar también al otro tema, porque se necesita coordinación interinstitucional, coordinación local y coordinación entre países. Y tenemos un pequeño problemita en estos días. Un pequeño problema geopolítico. Sí, Donald Trump poniendo ahí buques en el Caribe, ahora bombardeando lanchas en el Pacífico, van 8 que son claramente ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales, ¿no? Porque son, y además acusando con este discurso de el narcotráfico, los narcotraficantes mexicanos, los narcotraficantes venezolanos, los narcotraficantes colombianos, y eso como moneda de cambio para cualquier tipo de presión, ¿no? Sobre nuestra región. Entonces, ese es el otro tema, ¿no? La coordinación con Estados Unidos y la coordinación con el sur para enfrentar los temas del crimen organizado y las presiones que estamos recibiendo por eso. Sí, a ver, yo empezaría por mencionar que este tema siempre ha sido un tema compartido. Lo mencionaba en mi participación anterior. No observar el problema del narcotráfico, del crimen organizado, del ingreso ilegal de armas, incluso del intercambio comercial que tiene consecuencias a partir de una serie de determinaciones que dieron origen al Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, en su momento, y que desmantelaron sin duda al Estado, ¿no? Se entregaron y se vendieron por todos lados instituciones que sean muy fuertes al Estado. Han sido fenómenos que deben de analizarse para poder entender lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Por un lado tenemos ya una economía integrada en las cadenas de suministro, y hay que decirlo, con un bloque norteamericano, Estados Unidos y Canadá, ¿no? No se puede de un momento a otro tomar la determinación de decir no vamos a formar parte de este bloque porque la economía está integrada y porque un vehículo que se fabrica en México tiene componentes que pasan 8 veces por la frontera de Estados Unidos, Canadá
y regresan a México nuevamente. Esa es la realidad, ¿no? En esa realidad, evidentemente, el cambio en la dinámica política del presidente Donald Trump, que radicaliza mucho más su política, que se va a los sectores de ultraderecha, los más conservadores, los que son clasistas, racistas, en donde hay un odio a lo que no pertenezca a esta idea del sueño americano, ¿no? Me parece que varias de sus acciones políticas responden a tratar de quedar bien con cierto electorado, ¿no? Y muchas otras, no necesariamente en los datos, responden a una política electoral. Y me parece que la presidenta de México ha sabido leer muy bien cómo tener un trato, digamos, con Estados Unidos para no alimentar una división que no conviene, ¿no? Pero también para decir, oye, nosotros somos un país soberano, ¿no? En donde nos autodeterminamos, en donde nunca nos vamos a subordinar, pero sí podemos colaborar porque a ambos países nos beneficia la posibilidad de poder colaborar. Mi punto de vista de lo que hace hoy la política exterior de Estados Unidos es que pues es un error que además ha sido histórico. Todos los procesos de intervención en todos los países donde han participado o donde han tratado de participar han resultado un desastre. Siempre han resultado un desastre. No ha habido favorecidos, ni siquiera los propios norteamericanos. México, ¿dónde tiene que jugar? Tiene que jugar pues, en el papel en donde históricamente ha jugado, una diplomacia bajo los principios de autodeterminación, ¿no? De respeto a la soberanía de los estados. Y me parece que también cuidando mucho que sí hay, sin duda, una dependencia desde el punto de vista económico que se construye a partir del Tratado de Libre Comercio, innegable, ¿no? Que nos plantea también una política económica en donde tenemos que voltear a ver otras regiones. Es decir, no podemos pensar que esto debe estar así toda la vida. Ya estamos pensando en los tratados de libre comercio con la Comunidad Europea, incluso, por supuesto, con los países de América Latina, para tener un bloque mucho más rígido y más fuerte. Los resultados, pues ahí están, son claros. Los propios datos de las dependencias de Estados Unidos hablan de decomisos históricos, gracias al gobierno de México. Estamos hablando de 8.890 kilos de fentanilo, lo que no habían logrado decomisar en los últimos 8 años jamás. Entendiendo que el fenómeno del fentanilo tampoco es un problema que ocasionamos nosotros, problema ocasionado por farmacéuticas norteamericanas que compraron una empresa belga y que además le mintieron a todos y dieron este opioide y lo recetaron a diestra y siniestra, generando un enorme problema de dependencia, ¿no? Que hasta después la FDA en una resolución judicial en 2019 dice, cuidado, pues es un problema gigante. Y entonces se prohíbe y se generan mercados secundarios, que eventualmente ¿por dónde entran? Pues por las fronteras, por Canadá y por México, y los insumos llegan efectivamente de Asia, ¿no? Entonces me parece que las cifras son buenas, la doctora ha mostrado colaboración. Creo que falta seguir presionando para que no sigan ingresando armas a nuestro país. Hay un momento histórico que de veras hace un giro quizás significativo en la violencia de México y tiene que ver con la Operación Rápido y Furioso, ¿no? Una operación que aprobó Felipe Calderón en coordinación con el gobierno Obama, cuyo objetivo ilógico, inentendible, incomprensible era armar los grupos armados mexicanos para geolocalizarlos. Pues, ¿qué pasó? Pues que le quitaron el geolocalizador a las armas y armaron ni más ni menos que a los delincuentes. Y eso provocó pues efectivamente una explosión con una inercia significativa en nuestro país de violencia, ¿no? Me parece que hoy lo que tenemos que seguir apostando es al diálogo, a la diplomacia y a entender este doble discurso que tiene el presidente Donald Trump, en donde le responde una base electoral y toma ciertas determinaciones que a veces sí pueden ser reales. Hemos visto que a veces cuando pensamos que está jugando en el límite, sí brinca ese límite y ahí está lo peligroso, ¿no? Pero que afortunadamente en el caso de México, las mesas de trabajo que tiene establecidas la doctora permanentes de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía con el gobierno de Estados Unidos han dado resultados.
pregunta solo sobre eso, porque hay ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales en América. ¿Decimos algo sobre eso o nos hacemos como que a nosotros no nos toca? Siempre hemos estado en contra de eso. El posicionamiento del país debe ser muy claro. Eso no se puede hacer, eso no es algo permisible, es algo que atenta contra incluso el derecho internacional, contra la diplomacia. Sí, ¿no? Está eso, pero también está la pregunta de si es efectivo eso. Sí, ese es otro tema, que no es. Ha sido profusamente citado, pero vale la pena citarlo otra vez, se los recomiendo a todos los que lo puedan consultar. Hay la verdad, una investigación espléndida, un reportaje espléndido en la revista The Economist del jueves pasado, en donde hace un análisis de los cambios en el mercado de la droga en el mundo. Y para resumir, habla de cómo está este negocio, porque como es muy importante recordar, esto es un negocio. No son criminales como por gusto del crimen, sino que esa es una actividad como que es consustancial a su negocio, pero a ellos lo que les importan son las utilidades, como a cualquiera que está en el mundo de los negocios. Básicamente lo que revela esta investigación de la revista The Economist es que frente a cómo estaba organizado antes de manera jerárquica, piramidal y consolidada, un mismo grupo, digamos, trataba de ser el dueño de los diferentes aspectos, desde el cultivo, la recogida de la droga, su transformación en producto ya vendible, el contrabando de esto, hasta su distribución en el punto final de venta. Básicamente lo que dicen, esto ha cambiado, ahora son redes, ¿sí?, mucho más adaptables, donde ya no hay una sola organización que controla todos los componentes del negocio, sino que según se va necesitando se contrata, por ejemplo, para contrabando a una organización, para distribución en el punto final de venta a otra organización, para la parte financiera a otra organización, y se va cambiando. En ese contexto, la estrategia del presidente Donald Trump y su secretario de guerra parece absolutamente absurda. O sea, para mí esa es la pregunta, digamos, más allá del tema del derecho internacional, en el cual además tampoco soy experta, me parece que esa es la pregunta, para mí esa es la pregunta. ¿Por qué lo hace cuando está tan claro, ¿sí?, que es como querer matar una mosca prendiendo la tele? No sé, es como absurdo, no sé si me estoy explicando. Sí, no está teniendo ningún efecto, pero no parece que ese sea realmente ese su objetivo. Parece ser el efecto. A mí me parece que lo que yo alcanzo a entender es que el dato central para entender esto tiene que ver, voy a referir a algunos datos de encuestas en los Estados Unidos, ¿sí? Si vemos qué porcentaje de los norteamericanos ve al contrabando de drogas como un problema mayor, 64%. Es altísimo porcentaje. Ante la pregunta específica la semana pasada sobre golpes militares letales a lanchas o embarcaciones en el Caribe sospechosas de contrabandear drogas, 48% aprueba y 38% desaprueba en el agregado global. 64, la mayoría de estos vienen del lado de los republicanos. 87% de los republicanos aprueba este tipo de ataques, comparados con 34% de los independientes y solamente 23% de los demócratas. Otro dato que me parece interesantísimo, los hombres aprueban esto muchísimo más que las mujeres. 56% los aprueban contra 41% de las mujeres que aprueban. Y por último, otro segmento clave del electorado Trump, de la base social de Trump, los adultos que no tienen educación universitaria. 51% de esos aprueban este tipo de ataques contra 42% en aquellos que sí tienen estudios universitarios. Para mí es claro, esto es sobre todo una manera de alimentar, de darle galletas y dulces a su base social, para lo que se ofrezca, para... Yo estoy súper pesimista con respecto al año que entra y lo electoral en los Estados Unidos, o sea, que respeten las reglas del juego democrático, pero digamos para lo que sirva en lo electoral, pero también para que sirva para apoyar cualquier otra cosa que se le ocurra a Donald Trump hacer.
Entonces, en ese contexto, ¿qué le toca hacer a México? ¿Y qué ha estado haciendo a México? Yo, la verdad, soy muy reticente a utilizar el término colaboración o cooperación en una situación en la que no existe la condición sine qua non, indispensable para que podamos hablar de colaboración o cooperación, y es que yo pudiera decir que no colaboro. ¿Sí me explico? Esa es la condición sine qua non para que podamos hablar de que estoy colaborando ahorita contigo, pero si tú me tienes apuntando un fusil y entonces luego ellos dicen que, ay, mira qué colaboradora es Blanca con Daniela, pues se me hace como que no es una palabra apropiada. Entonces, yo no veo que sea esa una manera apropiada de, digamos, nombrar lo que está ocurriendo entre México y Estados Unidos. Y lo digo porque es una manera también de subrayar realmente el extraordinario trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum en esas condiciones. No está sentada en plano de igualdad o de mínima igualdad, es en esas condiciones de asimetría de poder tan gigantesca que provienen, digamos, de datos estructurales, objetivos, pero también de la actitud de la persona que ocupa la Casa Blanca en los Estados Unidos, que tiene una actitud muy poco cooperativa, ¿no? No es de, oye, tú quisieras hacerme favor de combatir esto que el otro. No. Bueno, en esas condiciones, creo que la presidenta ha logrado éxitos extraordinarios. El mayor resultado es medible, ¿no? Es que somos el país que, a pesar de que se pensaba que íbamos a ser el más afectado, el país que hoy tiene menor protección efectiva a nivel comercial después de todas las subidas de aranceles de Donald Trump. Se dice fácil, ¿no? Pero haber logrado eso es realmente una danza muy impresionante, que tenemos que entender todavía mejor. Yo sí, realmente creo que es muy impresionante. Termino. En seguridad, donde veo que ha habido en esta condición de profunda asimetría, donde no ha tenido mucho margen de maniobra la presidenta, creo que ha ayudado a sacar las cosas más o menos bien, que hay una cierta coincidencia, ¿sí? La lucha frontal anunciada desde el comienzo y reloaded así, ¿no? En esteroides contra el tráfico de drogas del señor Trump, pues coincide con la altísima prioridad otorgada por la presidenta Sheinbaum al combate a las organizaciones criminales, que insisto, ahí sí hay un cambio muy importante con respecto al gobierno anterior del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí hay una clara coincidencia y eso le ayuda, yo creo, y coincide. Donde hay menos coincidencia, de hecho hay un conflicto muy grande, es en la insistencia del gobierno de Donald Trump de que parte del problema tiene que ver con la colaboración de miembros del gobierno de México y de otros gobiernos, y que sin ella no se entiende pues la fortaleza de estas organizaciones criminales. Y ahí pues la cosa es más complicada, porque pues sí toca equilibrios políticos internos que la presidenta hasta el momento, me parece, ha podido también manejar bien, pero ahí hay unas áreas de foco rojo que tendremos que estar pues monitoreando. Focos rojos que tienen que ver con los esquemas de corrupción de México, que se han atendido, no se han atendido. Yo lo he dicho varias veces, a mí me sigue faltando pues que haya sanciones importantes a personajes importantes, que está sumamente documentado que participan en redes criminales, en redes de corrupción, pero ahí los vemos, y para no irnos más lejos, pues acaba de reaparecer el expresidente Felipe Calderón, mientras muchos decimos, sí, empezó con Felipe Calderón, bueno, y los niveles de responsabilidad, los juicios y las sanciones, y digo, ese por no irnos muy lejos porque acaba de reaparecer hace 2 días, pero podríamos hablar de una serie de personajes donde parece que no hay tanta intención de que esa impunidad pues no se sostenga, ¿no? Sí, definitivamente hay un proceso que no ha llegado a justicia, ¿no? A muchas de las víctimas, por ejemplo, del sexenio pasado, pero también creo que eso quitaría muchos recursos de muchos sentidos y quitarlos de lo que se está haciendo, ¿no? No digo que no se haga, es importante que se haga porque así podemos llegar a la justicia, pero entiendo por qué hoy no
se le ha dado tanto impulso, por ejemplo, al juicio a los expresidentes, ¿no? Si hoy lo que queremos es un poco cerrarlo de atrás, pero continuar con lo que viene. Y yo solo quiero agregar algunos elementos. Y gobernadores y, o sea, un montón claro, porque de entonces no hay incentivos. ¿No? Actuales personajes que están por lo menos siendo señalados y no terminan. Los seguimos viendo. Yo decía el año pasado también, por poner otro caso, decía en el caso de Ayotzinapa, que estaba todo muy centrado en el ejército, y coincido, pero decía, bueno, pues había un secretario de Gobernación que debe haber sabido algo, ¿no? Y que ahí seguía en la política. Sí, yo quiero pensar que hay carpetas que eventualmente tendrán que salir a la luz si lo que queremos es pues, transitar un México en paz, ¿no? Creo que ahí también por ahí pasa esa construcción. Y yo solo quiero agregar algunos elementos para explicar por qué Trump está haciendo lo que está haciendo, porque sería cómico si no fuera porque hay gente que está muriendo, ¿no? En esos ataques a estas embarcaciones, pescadores de Trinidad y Tobago que ni la deben ni la temen. Y tiene que ver con, yo veo mucho Fox News porque creo que es lo que te permite explicar decisiones que a nosotras nos parecen inexplicables, ¿no? El 30 de septiembre, pues, el Pentágono envía al Congreso un memo, ¿no? Que dice que Estados Unidos entra a un conflicto armado no internacional. Y lo no internacional es muy relevante porque entonces es como no es contra ti Colombia, no es contra ti Ecuador, es contra tus organizaciones terroristas. Y eso es muy peligroso porque hay una enmienda en Estados Unidos que permite que esto suceda por 60 días, ¿no? O sea, Trump todavía le queda 1 mes y medio de gracia para poder hacer lo que está haciendo, ¿no? Y creo que la no respuesta de la oposición de Estados Unidos es realmente preocupante porque no hay una sola voz sensata tratando de explicar lo que para nosotras aquí es sentido común. Entonces yo creo y yo considero a la verdad a Canal Red como también una herramienta militante para las izquierdas en América Latina, pues creo que no solo es un diálogo diplomático entre las cabezas, ¿no? Es un diálogo con el pueblo norteamericano. Entonces yo creo que, por ejemplo, Canal Red podría tener incluso un esfuerzo de comunicación con nuestros migrantes que están allá, que eventualmente van a poder votar, pero también un pueblo estadounidense que la está pasando muy mal y que se le ha politizado de una manera muy incorrecta porque saben que no hay vivienda, saben que sí hay un problema de fentanilo muy, muy severo, pero pues con argumentos fascistas pues les han dado de guiar esa agitación política que creo que es muy sentida, no en el pueblo americano. Entonces creo que tendríamos que, creo yo, desde esa militancia trabajar, ¿no? Con el pueblo de Estados Unidos para pedir otras cosas, ¿no? Porque si lo que siempre Estados Unidos ha sido la solución combatir enemigos exteriores, pues es lo que vas a seguir pidiendo, ¿no? Pero como no hay otros horizontes, no hay otras narrativas que le permita al pueblo americano, pues transitar, ¿no? Ese desgaste político que siente frente a quienes les gobiernan, pues va a ser muy difícil porque Trump definitivamente no tiene incentivos para solucionar los verdaderos problemas del pueblo americano. Son las 11 de la mañana, nos quedan un par de minutos porque empezamos un poquito tarde. No sé si haya algo que te haya quedado en el tintero que quieran decir. Ahora voy acá Yo nada más quisiera decir muy rápido con respecto a tu última intervención, Daniela. Entiendo, ¿sí?, el asunto de no querer impunidad. Yo creo que la presidenta ha sido muy valiente también en pues visibilizar o al menos permitir que sea conocido el que pues integrantes de la Marina, de la Armada de México y miembros del gobierno pasado, presidente Andrés Manuel López Obrador, prominentísimos miembros de ese gobierno, Adán Augusto López, para citar uno, pues al menos conocemos todos que hay ese involucramiento. La manera de lidiar con esto no me parece obvia, dada el ajedrez tan complicado que tiene la presidenta. Y a mí me parece que lo ha hecho muy bien y que hay veces que conviene más un muerto viviente que un sacrificado en la plaza pública. Buena metáfora ahora que estamos cerca de los días de los días de todos los santos y todos los muertos. A ver, Susana, ¿alguna reflexión final? Pues sí, yo también con mucha admiración a la presidenta porque también es muy contrastante no solo con Trump, sino con otros presidentes, incluso de izquierda, ¿no? Como que, pues claro, nos gana como la injusticia lo que está pasando, pero no hay este cálculo que sí creo que hace, y no cálculo en el mal sentido político, sino un cálculo más allá de lo que queremos construir como país, ¿no? Y creo que eso también es muy interesante compararla con otros presidentes de América. Sobre todo a los machos, ¿no? Bueno, yo no me voy a cansar de decir que tenemos a la mejor presidenta no solamente de México, del mundo, y que va a ser también, lo puedo anticipar,
la mejor presidenta por encima de cualquier presidente que haya tenido nuestro país. La doctora Claudia Sheinbaum, yo tengo el privilegio de poder tratar con ella, de formar parte de los equipos de comunicación y ver que está dando la vida, me explico, por este país y que lo hace poniendo en alto los valores más importantes de la transformación, ¿no? Siempre privilegiando un lema que tiene mucho sentido, que es por el bien de todos, primero los pobres. Y también prosperidad compartida, porque entiende que hay una serie de aspectos endógenos que tienen que tomarse en cuenta también, ¿no? Así es que me parece que hay que apoyarla, hay que apoyar a nuestra presidenta. No es casualidad, y con esto cierro, que 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos aprueben la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, con eso vamos a cerrar. Hoy salió todo muy bien. El tema, pues, de la seguridad tiene buenos resultados, ¿no? Habrá otros en los que no siempre todo vaya a tener buenos resultados y lo importante es tener acá estas discusiones y estos análisis. Vamos ya. Les agradezco mucho a los tres esta mesa y vamos ya al comentario editorial.